digamos que estudias medicina y estás buscando consejos de cómo estudiar mejor, de cómo tener buenas notas, y te das cuenta que al final todos esos consejos, después de que los implementas, no te sirven de nada. En este video te voy a mostrar 7 tips basados en ciencia para que dejes de perder tiempo estudiando y pases a tener buenas notas disfrutando. Arranquemos ahora sí con los tips. El primer tip es mejorar el ambiente, y esto de acuerdo con un estudio realizado en el año 2002 que dijo que un buen ambiente de estudio puede llevar una mejora, por un lado en el aprendizaje y por otro lado a tener mejores resultados académicos. Ahora lo que ustedes deben estar pensando es, bueno, ¿cómo creo ese buen ambiente de estudio? Necesitamos un ambiente sin distracciones, un ambiente en el que nos concentremos solamente en hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, un buen ambiente de estudio no suele ser la misma habitación en la que uno duerme. Uno debería asociar contextos similares, ir a un sitio, por ejemplo un café, en el que puedas empezar a estudiar. Lo que yo hago, por ejemplo, es que cuando tengo que hacer algo importante, me voy al WeWork y me pongo a hacerlo allá, y ese contexto solamente lo dejo para trabajar, y así es como uno tiene que hacer con el resto de cosas. Pero bueno, pasemos ahora al tip número 2, que es combinar recompensas intermitentes con el método Pomodoro. Probablemente has escuchado hablar del método Pomodoro, que se trata de estudiar en intervalos de 25 minutos, descansar 5 minutos y repetir eso 4 veces, y a la cuarta vez, en vez de descansar 5 minutos, descansas entre 20 y 30 minutos. Lo que la gente dice es, bueno, a veces esos 25 minutos no me alcanzan para nada, y lo que termina pasando es que durante esos 5 minutos las personas se distraen completamente de lo que están haciendo y se les olvida retomar, o les parece más interesante hacer otras cosas. Lo que uno debería hacer en esos descansos es darse recompensas intermitentes. Por ejemplo, lanzar una moneda y pensar en qué actividad me gustaría hacer, que no incluye el celular. Salir a caminar alrededor, tomarse una ducha de agua caliente, ese tipo de cosas que uno disfruta y que son sencillas y que no implican una sobreestimulación. Y justamente de acuerdo con McGlinchey, en una investigación hecha en el año 2022, reduces las chances de procrastinar lo que tienes que aprender. Y eso es lo interesante, que no se trata solamente de, bueno, cómo aprendo, sino cómo incremento mis chances de hacer lo que tengo que hacer para aprender lo que tengo que aprender. Porque uno puede tener la técnica de estudio perfecta, pero si no se pone a estudiar y se pone a hacer lo que tiene que hacer, pues no sirve de nada esa técnica de estudio perfecta, ¿verdad? Pasemos al tip número 3, y es mejorar la autodisciplina. De acuerdo con Embaluca, en el año 2021 y varios investigadores más, la autodisciplina se correlaciona con los resultados académicos, pues, de las personas que están aprendiendo algo. Y lo interesante acá es hacer las cosas no matter what. O sea, que no tengo motivación, que no importa, es hacer las cosas, ya, fin. Muchas veces como uno actúa, influye directamente en cómo uno se siente. Y el problema es que uno suele operar al revés, de yo me siento de esta manera, y como me siento de esta manera, o hago lo que tengo que hacer o no lo hago. Cuando en realidad uno debería apuntarle a lo contrario. Actúo, luego siento. Y vamos con el tip número 4. Y es usar la repetición espaciada. Es una de las mejores técnicas de estudio que existen, y se trata simplemente de que cuando estás intentando aprender algo nuevo, en vez de dedicarte todo un día completo a estudiar ese tema y no volverlo a revisar, pues estudias en intervalos de tiempo y luego espacias las sesiones de estudio, de repaso del tema, con días de por medio, con otras sesiones de por medio, para permitir que se consoliden las memorias. Y aparte de eso, para combatir una cosa que se llama la curva del olvido, que se trata simplemente de que a medida que pasa el tiempo, pues el porcentaje de retención que uno tiene es menor. Solo para ilustrarlo, es algo así. Entonces uno tiene acá el porcentaje de retención. Creo que nunca habían visto mi letra antes, o pues muy poco. Y acá de este lado tienen, por otro lado, pues el tiempo, ¿no? Entonces lo que dice la curva del olvido, que esto proviene de un psicólogo alemán de apellido Ebbinghaus en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es que en la medida en la que pasa el tiempo, fíjense que acá se incrementa el tiempo, de este lado se incrementa el tiempo, pues la retención que uno va obteniendo, que uno va guardando de la información, es menor. O sea, si uno toma, por ejemplo, este punto, el porcentaje de retención es este, pero si uno va avanzando en el tiempo, o sea, uno toma, por ejemplo, este punto, el porcentaje de retención es menor. Y la clave con la repetición espaciada, o la razón por la cual la repetición espaciada funciona, es que en la medida en la que uno revise más la misma información, repase la misma información, pues con la técnica correcta, que vamos a seguir hablando sobre eso ahorita, pues lo que va a terminar pasando es que esta pendiente, o sea, la forma en la cual cae esta curva es menor. Entonces la segunda vez uno alcanza algo así, la tercera vez uno alcanza
algo así. Y ya llega un punto en el que no importa el tiempo que pase, pues va a ser similar. Fíjense que, por ejemplo, acá es el momento en donde uno vuelve a revisar la información y acá es el momento en el que ya revisó la información pero pasó un tiempo. Y acá fíjense que no hay tanta diferencia como acá, sino que la diferencia es un poquito. Fíjense, un pedacito apenas. Porque la retención de la información se mantiene relativamente constante. La repetición es una de esas cosas que le permiten a uno recordar la información más fácil, pero siempre que se haga de forma espaciada. Eso de repetir la información muchas veces, repetirla y repetirla 50 veces para intentarla recordar, eso no ayuda, eso no funciona, solo te hace perder tiempo. Bueno, también voy a dejar una referencia en la descripción en donde utilizaron el Space Repetition para mejorar los resultados de personas en términos de tiempo invertido para estudiar farmacología. Pasemos al tip número 5, que es hacer ejercicio en tus descansos. Uno pensaría que lo mejor que puede hacer en los descansos es tomarse un respiro y hacer lo que a uno más le gusta. ¿Y qué es lo que a uno le suele gustar más? Pues revisar redes, ¿no? Pero lo que han mostrado estudios, particularmente este de Legrand y más investigadores en el año 2018, es que hacer ejercicio aeróbico por cortos periodos de tiempo mejora la atención visual. Y al mejorar la atención visual, cuando uno, por ejemplo, está leyendo algo, apuntes o un libro, pues va a tener un mejor desempeño al momento de estudiar. Y pasemos ahora al tip número 6, y es usar redes sociales. Yo sé que antes había dicho que en los descansos uno no debería revisar el celular, pero las personas obvian un punto, y este punto justamente fue el punto que tocaron en su estudio del año 2020 Ishfaq y varios investigadores más, y es que las redes sociales mejoran las habilidades de lectura. Uno está leyendo todo el tiempo, pero el tema es que hay que saber utilizar eso de forma saludable. Tenemos acá el tiempo y... bueno, no, el tiempo no, miento, el tiempo debería ir acá. Y acá tenemos la dopamina, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los niveles normales de dopamina. Esta línea horizontal. Entonces, digamos que en el tiempo 1, en el T1, digamos que revisaron redes sociales. Entonces, acá revisaron redes sociales y la dopamina se incrementó. Digamos que hasta acá, hasta este punto. O si lo quieren ver más específico, digamos que fue más acá, empinado. Listo. Pues resulta que cuando termine esa estimulación, uno pensaría que uno volvería o debería volver acá, ¿no? Pero la realidad es que la ciencia, como se los decía ahorita, ha mostrado que uno termina volviendo más abajo todavía. Entonces, uno arranca con una motivación acá, pero termina con una motivación inferior. Y pues llega un punto en el que la sobreestimulación es tanta que uno termina sin ganas de hacer nada. Pero bueno, ahora pasemos al último punto, al séptimo punto, y es recordar nueva información con base en la que ya tienes. Esto es lo que se conoce como aprendizaje significativo, y de lo que se trata es de interrelacionar estructuras conceptuales. O sea, una cosa es intentar aprender, por ejemplo, el descubrimiento de América y empezar a aprenderse característica por característica, cosa por cosa, versus empezar a aprender el descubrimiento de América, una característica particular del descubrimiento de América, y luego relacionarlo con lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Entonces, ¿qué estaba pasando en el siglo XV? Y llegar y decir, ok, hubo un acontecimiento. ¿Cuál es la relación entre este acontecimiento del descubrimiento de América con este acontecimiento? Y entonces llega un punto en el que empezamos a conectar varios temas, digamos el tema 1, el tema 2, el tema 3, lo que sea. Llegamos a conectar tantos temas juntos que formamos casi que una telaraña, una red, en donde todo termina siendo información tan lógica que no hay forma, o que al menos es muy difícil, no recordar la información. Porque el cerebro justamente funciona así. Funciona en forma de: tengo muchos recuerdos que están relacionados entre ellos y que no están, digamos, separados y guardados en cajones. Y esto justamente pues lo han mostrado investigadores como Meltzer y otros investigadores en el año 2007, donde se dice que justamente cuando se hace esto se puede alcanzar un aprendizaje significativo
que no se quede solamente en memorizar la información, lo que ellos llaman rote memorization. Ya vimos los 7 tips con los cuales vas a poder tener mejores resultados mientras estás estudiando, pero probablemente te preocupe el hecho de que no te puedes concentrar mientras estudias. Entonces te dejo este video en el que te enseño con el método DEC cómo puedes lograrlo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.